Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de lógica. Estamos hablando de los orígenes. Comenzamos hablando sobre el logos y el sentido del logos. Fuimos también acercándonos un poco a los conceptos de los primeros filósofos, Heráclito, y se manejaba en los sofistas el concepto de lógica. Y nos encaminamos un poquito ahora a hablar sobre el sentido. Vimos un poquito también la panorámica histórica, ¿no? De cómo se ha ido manejando el concepto lógico. Aristóteles, Kant en la ciencia, acumular en poco tiempo todo este mundo. Son buenas. Si recuerda algo de lo que hablamos la clase pasada, pues este es el momento de continuar. Bueno, disculpe, buen día, profesor, buenos días, compañeros. Según recuerdo, estuvimos hablando de la lógica, de los inicios de la lógica, y también usted estuvo hablando de Sócrates, y que dijo también que íbamos a hablar de los diferentes filósofos y sus lógicas en el mundo de la filosofía. Algo así te estuvo hablando también. Y que Sócrates era como el padre de la lógica. Aristóteles, el padre de la lógica. ¿Y Jason, qué nos tienes? Gracias, corporativo. Perdón, Aristóteles. Sí. Estamos comunicados ahora mismo. Entonces, continuamos. Vamos a centrar nuestra atención un poco entre la diferencia de la palabra lógica como sentido y las diferentes formas de entender el sentido, los distintos sentidos con la lógica como sentido. A veces uno dice, eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. A veces uno identifica lógica con sentido. Es decir, un sinsentido es falta de lógica. Entonces, así escuchamos una persona que si de repente está hablando y se está contradiciendo a sí misma, dice y se desdice. Entonces tú dices, pero eso que tú estás diciendo no tiene sentido. O sea, porque tú estás contradiciendo. O sobre lo que está hablando como que no tiene coherencia. Es otra palabrita con la que identificamos la palabra lógica, la palabrita coherencia. Eso no tiene coherencia, le falta lógica. Entonces, visto así, parecería ser que lógica es sinónimo de sentido y de coherencia. Entonces, es verdad que la lógica es sentido y coherencia, pero no todo lo que es sentido y coherencia tiene que ver con la lógica, por lo menos con la lógica que nosotros manejamos, el tecnicismo lógico. Entonces, quiero bajar un poquito en esa diferencia en el día de hoy. Hay cosas, por ejemplo, que pueden tener un sentido gramatical o no tener un sentido gramatical. No sé, puede ser que una persona rompa la estructura de la oración. O María lava. Una niña llamada María lava la ropa. Por ejemplo, ropa María, ropa María. Dice, bueno, ¿y qué tú quieres decir? Eso no tiene sentido. Ropa María. Eso no tiene sentido. Eso no tiene lógica, eso no tiene coherencia. Entonces, esto estamos diciendo que se rompió la estructura gramatical. No podemos encontrar el sujeto y el predicado. Y por lo tanto se nos rompe la estructura gramatical. Entonces, es como si dijéramos, la gramática es lógica. Porque la gramática, cuando tiene su estructura con sentido, entonces decimos que es lógica. Entonces aquí
no, aunque parece lo mismo, y decimos, cuando tú dices, una niña llamada María lava la ropa, y tú dices, ahora sí te entiendo, ahora sí tiene lógica lo que tú estás diciendo. Si tú entiendes lógica como sentido, te estás refiriendo a una lógica gramatical que vale en lo que se llama nivel de lenguaje no técnico, un nivel de lenguaje llamado cultural, un nivel de lenguaje llamado cotidiano, incluso hasta cultural. Eso es admisible. Eh, la gramática, el buen uso de la gramática es un buen uso de la lógica. Pero si nos vamos al nivel técnico, no, no es lo mismo lógica que gramática, porque la gramática trata con oraciones. Entonces, las oraciones y la lógica trata con proposiciones. La gramática trata, si tú, por ejemplo, dices Superman vuela a la velocidad de la luz, eso gramaticalmente es correcto. Vamos a decir otra cosa, por ejemplo, que los superhéroes no tienen poderes. Mira, bueno, eso no tiene sentido porque si es un superhéroe tiene que tener poder. O vamos a decirlo de otra manera para que se note mejor la contradicción. Dice, por ejemplo, me encontré un, un círculo cuadrado. Encontré un círculo cuadrado. Es decir, eso no tiene lógica porque un círculo no puede ser cuadrado y un cuadrado no puede ser un círculo. Pero tú me estás rompiendo la gramática, eso tiene lógica gramática. Tiene su sujeto y tiene su predicado. Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Lo que no se puede, lo que es inadmisible es que el cuadrado sea círculo, que el círculo sea cuadrado, pero yo no estoy diciendo de que cuadrado o círculo. Eh, eh, no, yo no estoy hablando sin sentido gramatical, yo estoy hablando en español usando el sujeto, usando el predicado, usando las proposiciones gramaticales, la sintaxis gramatical correctamente. Entonces, muy bien, yo puedo decir que me encontré un círculo cuadrado y no estoy diciendo de que cuadrado o círculo, diciendo lo que era, sino que estoy hablando con sentido. Entonces, no se rompe la lógica gramatical, pero no hay lógica. Entonces, podemos ver que no es lo mismo la lógica que la lógica gramatical, que el sentido gramatical. Porque entonces cuando hablamos de lógica estamos yendo a la convergencia de las ideas, a la reconciliación interna de las ideas. Un círculo y un cuadrado no se reconcilian siendo una misma realidad. Un círculo no puede ser cuadrado, un cuadrado no puede ser círculo. Un círculo mientras es círculo no puede ser un no círculo, porque si un círculo se convierte en cuadrado, inmediatamente es un no círculo. Las líneas que eran circulares comenzaron a ser cuadraculares, cuadriculares. Por lo tanto, ya eso es un no círculo. Se rompe la lógica, se rompe cuando, aunque gramaticalmente permanezca un sentido gramatical, se rompe el sentido ideal. Bueno, ahora bien, todavía yo puedo decir que los círculos son redondos y eso tiene lógica ideal, pero bien yo puedo decir que los círculos son redondos como un miriágono es un polígono de 1000 lados. ¿Cómo así? Un triángulo es de 3 lados, un cuadrado de 4, un pentágono de 5, hexágono, heptágono, hasta llegar a 1000. Y digo un miriágono es un polígono de 1000 lados. Eso matemáticamente es correcto, pero ¿alguien ha visto alguna vez un miriágono? ¿Se puede hacer un miriágono? Eh, bueno, no parece imposible. Habría que trabajar demasiado. El hecho de que sea posible no significa que sea verdadero. Entonces, yo no puedo hablar del miriágono, eh, por ejemplo, diciendo, ah, el miriágono, el miriágono es grande. No, o sea, hay un miriágono, o sea, miriágono no existe hasta donde lo conocemos. En ese sentido, cualquier cosa que yo diga del miriágono no puede tener valor de verdad. Es más, si yo digo que el miriágono es un polígono de 1000 lados,
Yo no puedo decir que eso es verdadero ni que es falso. Eso, cuando yo digo, Superman es un superhéroe, eso no puede ser verdadero ni falso. ¿Por qué no? Porque para que Superman sea un superhéroe, tiene que existir. La única verdad que tenemos de Superman es que no existe. Si Superman existiera, ya pudiera ser obligado o un superhéroe o no serlo. Pero yo no puedo decir que Superman es un superhéroe si Superman no existe. Lo que existe es el cuento de Superman. Pero yo no puedo decir que Superman es un superhéroe hablando de este mundo. Entonces la lógica tiene que ver con un hablar de este mundo. Mi mente habla de este mundo. En ese sentido, la lógica está al servicio del conocimiento. La lógica está al servicio de lo que se llama la epistemología. En este sentido, aun cuando yo digo que, que un miriágono no es un polígono de mi lado, como no hay noticias reales del miriágono, entonces yo estoy hablando de cosas que están en mi mente, no de cosas que están en la realidad. Y en ese sentido, no existe ese contacto de la idea con la realidad. Yo lo que estoy es descomponiendo ideas que yo mismo estoy creando. Otro ejemplo, 10 arañas de la luna más 10 arañas de Júpiter es igual a 20 arañas interplanetarias. Entonces, ¿eso es verdad o no es verdad? Formalmente hablando, hay coherencia, pero realmente hablando, no hay lógica. ¿Por qué no hay lógica? Porque un círculo cuadrado es ilógico, pero un círculo que es círculo es lógico. Sí, pero los círculos existen. Pero no podemos buscar las arañas lunares porque no existen arañas en la luna, ni la podemos sumar con las arañas de Júpiter, porque no existen. Entonces yo no puedo decir que eso es científico o que eso es verdadero. Y si yo cojo 10 arañas de la luna y 10 arañas de Marte me va a dar 20. Bueno, pues búscala y vamos a sumarla a ver si es verdad. No la podemos buscar, no me podrá dar 20 ni nada. O sea, eh, para que me diera 20 tendría que existir. Entonces, ¿qué nos diría Aristóteles? Tú ahí estás aplicando lo que se llama una verdad universal, que es la premisa mayor. ¿Cuál es la premisa mayor? 10 más 10 suma 20, eso lo sabemos todos, lo que hemos ya aprendido matemática, ¿verdad? La verdad universal de que las sumas de 10 unidades más 10 unidades suman 20. Es igual que yo diga, todos los hombres son mortales, eso es una verdad universal. Ahora, ¿de dónde salió que todos los hombres son mortales? De la existencia de los hombres. No hemos visto ningún hombre que sea inmortal. Es propio del hombre morir. Entonces todos los hombres son mortales. Entonces asimismo hay una premisa mayor que ha salido de la realidad. 10 más 10 sumas 20. Ahora bien, cuando tú buscas la premisa menor, que tiene que estar apoyada en la experiencia, la premisa menor tiene que estar apoyada en la vida. Y tú dices, por ejemplo, 10 arañas de la luna, 10 y 5 arañas de la luna me suman 15 arañas lunares. Pero ya tú estás aplicando el que 10 más 5 son 15 y eso está bien. 10 más 5 da 15, eso está bien, pero ahí hay una premisa falsa. Tú me estás hablando de arañas de la luna y eso se necesita. Eso no viene, esa premisa menor no viene por inducción. ¿Qué es inducción? Por aprendizaje, como 10 y 5 son 15. La premisa menor viene por evidencia. ¿Qué es la evidencia? Se necesita la vivencia, el cúmulo de recuerdos. Diría Aristóteles, la experiencia viene siendo vivencias, recuerdos y cúmulo de recuerdos que se convierten en experiencia. No podemos hablar de arañas lunares si no hemos visto, si no hemos visto, si no hemos evidenciado, si
si la experiencia de los expertos, el diálogo de los expertos entre ellos, expertos significa aquellos que tienen recuerdos, y recuerdo no hay invento, porque estamos inventando a Superman y estamos inventando las arañas de la luna. Cuando hablamos de expertos estamos hablando de recuerdos, y los recuerdos no son fantasías, los recuerdos son vivencias. Ustedes han vivido, yo tuve en la luna y vi las 5 arañas, más la 10 arañas, entonces tú eres un experto porque tú has acumulado recuerdos. Eso, entonces tú estamos partiendo de la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Evidencia es la vida de aquel que habla a partir de recuerdo y a partir de experiencia. Entonces yo hablo de lo que sé, de lo que he vivido. Entonces cuando yo hablo de lo que he vivido, junto con las ideas que todos hemos vivido, ¿cuál es la idea que todos hemos vivido? El concepto. Ok, 10 más 5 son 15. Eso viene por instrucción. Pero que hay araña en la luna y que yo le he visto, eso no viene por instrucción. Eso viene por experiencia y por el diálogo de los expertos, o viene por transmisión. Tú estuviste en la luna y lo viviste, y viene y me da la noticia, Martín, hay araña en la luna. Entonces, eso ya no viene por invención, ni por fabulación, ni por ficción, sino que eso viene por experiencia. Entonces ahí vienen las dos premisas. La premisa universal que viene por inducción y la primera y la premisa menor, la premisa menor que viene por evidenciación, no por comprobación. Por comprobación. Ambas premisas pueden venir por instrucción, ¿no? ¿Quién instruye? El que instruye se le llama fuente. Fuente. Fuente primera si ha vivido lo que cuenta. Y fuente segunda si no ha vivido, sino que le cuenta. Entonces, por instrucción, alguien me cuenta y yo aprendo del que me cuenta. Entonces, y si otro no me cuenta, entonces yo soy alguien que ha hecho la experiencia. He vivido la experiencia. Si he vivido la experiencia, entonces yo, a fuerza de recuerdo, me convierto en experto. Yo sé de eso porque yo tuve en la luna y vi las arañas. Entonces me convertí en experto. Entonces ahora yo uno dos premisas. 10 más 5 son 15. Eso es premisa universal. Se le suele llamar formal. Ciencia formal se le suele llamar. Y otra cosa sería ya la ciencia aplicada. Yo voy a aplicar la ciencia formal. 10 más 5 son 15 a mi vivencia o a tus vivencias de las arañas en la luna. Entonces ya eso es ciencia aplicada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay lógica cuando yo digo que 10 arañas más 5 arañas de la luna son 15 arañas. Parecería que hay lógica en el sentido de que hay una premisa universal y no se rompe lo que se llama la verdad de la premisa universal, que 10 más 5 son 15. O sea que la verdad formal, o eso que se le llama ciencia formal, sigue siendo válido. Pero entonces yo no puedo concluir que por 10, que porque 10 más 5 sean 15, las arañas de la luna van a sumar 15. ¿Por qué no lo puedo concluir? Porque hay una premisa falsa. La primera premisa es verdadera porque parte de la inducción. Todos lo sabemos por instrucción matemática. Pero la segunda premisa es falsa porque no hay evidencia, no hay prueba de que alguien haya visto las arañas de la luna. Y como no existen las arañas en la luna, hasta donde sabemos, no podemos aplicarle la ciencia formal a las vivencias que no existen. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, yo decía que es universal decir todos los hombres son mortales. Sócrates dice, Aristóteles dice, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ok, eso es válido. Todos los hombres son mortales, el profesor Martín es hombre, por lo tanto yo soy un muerto en vida. Yo estoy camino a la muerte, ya la muerte está en mí, yo no soy inmortal. O sea que de alguna forma ya yo soy un muerto. Martín se murió dentro de 20, 30, 40, 50 años, ya yo estoy muerto en el futuro. En ese sentido, eso es inevitable. Entonces, yo no soy un inmortal. Si soy hombre, soy mortal. Ahora bien, si tú dices, todos los hombres son mortales, Superman es un hombre. ¿Por qué? Porque tú dices, claro, porque Superman no es un perro, no es un gato, no es una sirena, no es un centauro, es un hombre. Por lo tanto, Superman es mortal. Entonces tú dices, bueno, no pasa lo mismo
que cuando decimos las arañas de la luna. Muy bien cuando decimos todos los hombres son mortales. Bueno, vamos a quitarle el súper. Yo no sé, que Blancanieves, que no es tan súper, ¿verdad? Blancanieves es humana. Todos los humanos son mortales. Blancanieves es humana, por lo tanto, Blancanieves es mortal. Tampoco cabe. Blancanieves no le podemos decir, no podemos decir ni que sea mortal ni que sea inmortal. ¿Por qué no? Porque Blancanieves no pertenece al mundo de la segunda premisa. La segunda premisa que estamos usando es falsa, no pertenece al mundo de la evidencia, no pertenece al mundo y evidencia en Aristóteles significa la vivencia la vivencia de los expertos. Aquellos que conocen a Blancanieves han ido a su casa, la han tratado y han dicho, sí, claro, Blancanieves es humana, yo la he visto, así como el que fue a la luna y vio las arañas, el amigo de Blancanieves me cuenta de Blancanieves o habla de su experiencia. Sí, Blancanieves es humana. Por lo tanto, Blancanieves es mortal. Partimos de la ciencia formal y se la aplicamos a la vivencia, a la experiencia y sacamos una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Aunque yo no vea al profesor Martín muerto, es un muerto en el futuro. Martín es mortal. Eso es lógicamente válido. Es una verdad lógica y partimos de dos premisas verdaderas. Todos los hombres son mortales y el profesor Martín es profesor. Entonces la lógica me dice mortal. Martín es mortal. Ahora, si yo digo todos los seres humanos son mortales y Blancanieves es, es humana, humana en el sentido de que es mujer y todas las mujeres son humanas, Blancanieves es mujer. Entonces Blancanieves es mortal. No procede. ¿Por qué? Porque no es, le falta la prueba de verdad a la segunda premisa. Tenemos la prueba de verdad de la primera premisa, no tenemos la prueba de verdad de la segunda premisa y tenemos una conclusión que es, si fuera válida la primera premisa, porque para que una conclusión sea verdadera, la primera premisa, la mayor y la menor, tienen que ser verdaderas. O sea que todos los seres humanos son mortales, Blancanieves es mujer, pues por lo tanto Blancanieves sería mortal. Bueno, entonces, eh, ¿a qué viene todo esto, verdad? Estábamos hablando del sentido, el sentido lógico. Y hemos dicho que una cosa es el sentido gramatical. Que no es lo mismo el sentido gramatical que el sentido ideal. Entonces, cuando entramos en el sentido ideal, como cuando decimos todos los hombres son mortales, y cuando decimos que es 10 más 5 son 15 o 10 más 10 son 20, cuando entramos en la lógica, en la lógica formal, ¿no? Y cuando entramos en lo que se llama, Aristóteles le llamaba los universales. Ya hoy no se puede hablar así, porque hoy hemos universalizado lo que no era universal, después de la lógica de Kant. Con Platón y Aristóteles, todas las ideas eran universales. Con Platón y Aristóteles, todas las ideas eran universales. De ahí 10 son 4. Eso se llamaba la premisa mayor, que era la premisa formal. Era el mundo de los universales. O sea, hombre mortal, todos lo son. Todos lo son. Eso se sabe por universalidad. Triángulo, los círculos son redondos, todos los círculos. Eso se sabe por universalidad. Ahora, cuando yo digo círculo grande o círculo pequeño, ahí hay un problema, porque yo no puedo decir todos los círculos son grandes, pero tampoco puedo decir todos los círculos son pequeños. Otro ejemplo, hombres mortales, ahí está bien, todos los hombres son mortales. Perros, animales, ahí está bien, todos los perros son animales. Manzanas, fruta. Ahí está bien, todas las manzanas son frutas. Pero cuando yo digo manzana agria, ahí hay un problema, porque yo no puedo decir todas las manzanas son agrias. Claro que agria, todas las manzanas son agrias. No, yo no puedo decir que todas las manzanas son agrias. Eso no es universal. Perro bravo, ahí hay un problema. Yo no tengo problema con decir que todos los perros son animales. Eso es universal. Decir perro es animalidad, pero decir perro no es decir
No es decir que bravo. Los perros son bravos, pero no todos. Hay perros pendejos. Entonces, así hay un problema con los nombres. Hay un problema con los nombres. Hay nombres que son universales y hay nombres que no son universales. Entonces, en Aristóteles no había problema con eso, porque cuando los nombres no eran universales, entonces no pertenecían a la primera premisa, pertenecían a la segunda premisa. O sea, venía de la vida, no venía de la instrucción de la ciencia que habían conocido los expertos. En el mundo de la ciencia de los expertos solo entraba lo universal. Si yo podemos decir, gracias a la ciencia de todos los que conocen a los perros, que los perros son animales, eso lo podemos decir, y que son vertebrados, tienen hueso, y que son mamíferos, maman. Todo eso lo podemos decir. ¿Por qué? Porque la comunidad de los expertos ha creado el concepto de que todos los perros son animales, son mamíferos, son cuadrúpedos, eso es la palabra perro ya tiene todos esos ingredientes. Esos ingredientes Aristóteles en la lógica le llama apodícticos. Apodícticos están por debajo, pues por debajo, y dictus es dicho, están por debajo del decir. Cuando tú dices perro, en la misma idea de perro está la idea de animal, porque si no es animal, si un perro no es animal, pues entonces tú no sabes lo que es perro, porque dentro de la idea perro está el que sea animal, un ser vivo que siente. O si tú dices perro, dentro de la idea de perro está el que sea eh, vertebrado. No, que yo conozco un perro y que es invertebrado. Esto no tiene sentido. Los perros todos son vertebrados, tienen hueso. Si tú encontraste un perro invertebrado, encontraste otro animal, será un reptil o será un gusano parecido a perro, pero no perro, porque a la perreidad pertenece la vertebriedad. Eso está en el dicto, eso es apodíctico, eso está en el dicho. Pero si tú me dices perro bravo, entonces hay un problema, porque la bravura no está en el dictus, no es apodíctico, no está dentro de la idea de perro. Pero hay perro bravo, sí, de acuerdo, pero no es parte de la ciencia del perro, diría Aristóteles, no es parte del dictus. Cuando tú piensas en perro, no tienes que pensar en bravo. El bravo se le pega al perro cuando tú vienes y, y dices, eh, los perros dominicanos, en su caso, si lo fueran, los perros dominicanos son bravos. Ok, espérate, no por ser perro, y cuidado, tampoco por ser dominicano, es que ya tú conoces los perros dominicanos, y como tú los conoces y lo has vivido, ya eso no es ciencia. En el dictus no está la bravura. La bravura de los perros dominicanos está en, ni siquiera en la dominicanidad, sino que está en la vivencia, en la segunda premisa, en el recuerdo de las vivencias, en las instrucciones, ya no por inducción, sino en las instrucciones por información de una fuente, por transmisión de una fuente. O sea, hay dos tipos de transmisión. La instrucción que viene de la inducción y la instrucción que venía de la experiencia. Kant cambió eso, Immanuel Kant, porque Kant dice que la bravura del perro se eleva al mundo de la ciencia. ¿Cómo así? Bueno, porque hoy día se habla de estadística y podemos venir a República Dominicana y hacer un conteo y decir, el 32% de los perros son bravos, el 40% son medio bravos y el otro por ciento son pendejos. Entonces eso es ciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un dictus, de un, no apodícticus, pero un dictus donde ya estamos hablando de todos los perros dominicanos. En Aristóteles eso no se podía hacer. No se podía hacer ciencia de
los conceptos eran universales. Solo se podía hacer ciencia con la universalidad o con aquello que Aristóteles llamó plausibilidad. Plausibilidad. Pero con Kant se comenzó a hacer ciencia más allá de lo apodíctico y más allá de lo plausible, con lo probabilístico. Bueno, o sea, yo comencé un tema y terminé en otro. Comencé queriendo hablar del sentido, ¿verdad? La lógica como sentido. Terminé hablando de la diferencia entre la lógica de Aristóteles y la lógica de Kant en cuanto a la universalidad y la universalización. Bueno, nada, esto sigue siendo lógica. No estamos fuera de nuestra materia. Léanse, vuelvan a este videíto, traten de entenderlo para que las preguntas que van surgiendo, se las recuerden en la próxima clase para ir enriqueciendo este contenido que estamos mencionando. Adelante, Corporino, cuéntanos. Sí, profesor, es que según usted estuvo analizando lo primero, combinando sobre la lógica, es que hay personas que quieren como romper la lógica. Estamos en un mundo donde queremos como acelerar el paso. Por ejemplo, antes nosotros nos sentábamos con las 7 cuando llegaba el lunes, esperábamos el martes, esperábamos el miércoles, esperábamos el viernes hasta el domingo. Pacientes mismos, como que mañana sea domingo de nuevo, que sea sábado, como estamos. Por la lógica, porque también la gente quiere como romper la lógica. La gente, como usted estuvo diciendo ahorita, que lo que es redondo, pero la gente quiere que el círculo sea cuadrado, profesor. Por ejemplo, la gente rompe los esquemas. Mire, yo estuve en Cacana. En Cacana hay una marina. Pero esta marina, ¿cómo se creó? Esta marina se creó con agua del mar. ¿Qué hicieron? Ellos desviaron el mar, profesor. ¿Usted me entiende? O sea, ellos rompieron con la lógica natural de las aguas del mar. Ellos hicieron una zanja grande, enorme, y desviaron el mar. ¿Para qué? Para hacer una marina. O sea que estamos rompiendo con la lógica natural prácticamente, porque queremos acelerar las cosas y queremos hacer las cosas a nuestro modo como hombres, no como realmente son. Eso es. Entonces, vamos a ver, porque si cualquiera intenta romper la lógica, no significa que se rompa, pero cuando los filósofos intentan romperla, ya la cosa es más problemática. Entonces, vamos a ver qué fue lo que logró Kant de frente a Aristóteles. Traten de pensar eso un poquito. Dios mediante, nos veríamos ya el próximo sábado. Jason está presente. Ya te puse presente. Adiós. Yo estoy aquí, profe, escuchando. Profe, Sí. yo quiero decir algo. Díganos, Jason. Yo hay una persona, un amigo mío que él le encanta la filosofía y esa cosa. Él no estudia, pero le encanta la filosofía. Entonces, yo quiero saber si para la clase del jueves yo lo puedo invitar a él a compartir con nosotros. No hay problema, pero si él no significa que vaya a entender mucho, también puede ir a los videos que están en YouTube. Estaría ahí como oyente. No hay problema con eso. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos, Dios mediante. La próxima clase. Bye. Bien, profesor.